En abril de 2025, la comunidad de Miami fue sacudida por un trágico suceso que cobró la vida de una joven madre venezolana. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Estados Unidos. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección, así que acompáñenme a ver esta historia. Yankerly María Linares Marín nació el 22 de diciembre de 1997 en Caracas, Venezuela. Tenía 27 años. Había completado su educación básica. Sus familiares la describen como una persona hermosa, una gran amiga, hija y prima, dedicada a su familia. Desde joven mostró una fuerte conexión con su familia y una notable determinación por ofrecer un futuro próspero a sus seres queridos. Y es por eso que, como muchos venezolanos, debido a la situación del país, decidió emigrar a Estados Unidos con sus dos hijos, una niña de 3 años y un niño de 12, en busca de un futuro mejor. Se estableció en Miami, donde trabajaba como mesera en el restaurante La Nueva Alameda, ubicado en un vecindario de la ciudad, un lugar en el que se destacó por su dedicación y su carácter amable. En el restaurante conoció a un hombre llamado Luis Montero Moncada, de 70 años, de nacionalidad colombiana. Era un cliente habitual del restaurante. Él había desarrollado una fijación peligrosa hacia ella. No existía una relación personal entre ellos, pero él sí tenía una obsesión por ella. Según las investigaciones, la madrugada del 7 de abril de 2025, Yankerly salió del restaurante acompañada por una amiga y un hombre identificado como Marlon López, de nacionalidad nicaragüense, para comprar comida en un camión cercano, estacionado en la intersección de la avenida 27 del Noreste y la calle 30. Fue allí donde Luis se acercó a Yankerly y la atacó a quemarropa. Ella quedó sin signos vitales en el lugar, mientras que Marlon resultó gravemente herido y dejó este mundo poco después en el hospital. Marlon no residía en Estados Unidos, pero sí iba con frecuencia. Pero lamentablemente este hecho lo sorprendió. La amiga de Yankerly salió corriendo, por lo que salió ilesa de la situación. La escena dejó a la comunidad conmocionada por el ataque. La razón detrás de este acto de brutalidad no era clara en un principio, pero a medida que la investigación avanzó, surgieron detalles perturbadores. Según testigos y empleados del restaurante, Luis solía observarla durante largos periodos y mostraba un comportamiento cada vez más obsesivo. Pese a los intentos de los amigos y familiares de Yankerly de mantener su vida alejada de este hombre, Luis comenzó a seguirla fuera del trabajo, algo en lo que Yankerly no se fijaba, porque estaba concentrada en su trabajo. Horas después, los investigadores lograron identificar a Luis y comenzaron a rastrear su paradero. Finalmente, los agentes ubicaron a Luis en el Hotel Stand Stay situado en la calle 7 y la avenida 69 del noreste del condado. Al intentar detenerlo, Luis respondió con disparos, por lo que fue abatido por la policía. Este suceso dejó claro que Luis no estaba dispuesto a ser detenido sin luchar. El caso fue cerrado por lo ocurrido con Luis, pero el impacto en la familia de Yankerly y en la comunidad local fue profundo. Familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y ayudar a los menores. La familia ha expresado su dolor y consternación ante el trágico evento, señalando que Yankerly era una madre trabajadora y dedicada a sus hijos. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Yankerly Linares ha conmocionado a la comunidad, porque no solo dejó a sus hijos huérfanos, sino que también dejó una cicatriz en su familia, amigos y conocidos. También ha puesto en evidencia la creciente preocupación por el acoso y la violencia de género en muchas comunidades, especialmente entre los inmigrantes que en su búsqueda de una vida mejor se ven atrapados en situaciones de vulnerabilidad. Nos vemos en un próximo videito amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y a sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.